Buenos días, Dios les bendiga. Es por su gracia realmente que estamos hoy aquí. Pura gracia y misericordia de nuestro Señor, amén. No merecemos el hecho de estar aquí, no merecemos las sillas, incluso no mereces el calor del que te estás quejando en el corazón. Es pura gracia y misericordia que podemos tener la percepción y sensación de lo que nosotros llamamos calor o sentir el bochorno, pero mi anhelo y mi corazón, y deseo que tú puedas sentir los brazos de amor y la gracia de Dios sobre tu vida de una manera nunca antes vista, no de manera conceptual, pero de una manera gloriosa, absorbiendo cada parte de tu vida para la gloria de su propio nombre, no la gloria de tu nombre. Y estamos aquí por una razón: queremos glorificar, exaltar, enaltecer al Señor de señores y Rey de reyes. Es su gracia y su misericordia que nos tiene aquí. No lo puedo negar, no lo dudo, más bien lo declaro y lo confieso, que es su gracia abundante, desmedida, inmesurable, que nos tiene hoy aquí sostenidos. No somos nosotros. Y antes de iniciar o continuar con nuestra serie Conociendo al verdadero Cristo, quiero que abran su Biblia en Salmo 25. Esto lo hice temprano en la clase, pero quiero hacerlo con ustedes también. Salmo 25, versículo 4. Todos nosotros tenemos una necesidad grande, inmensa, y es que necesitamos dirección. En un mundo oscuro como en el que vivimos, necesitamos la dirección de Cristo. El Salmo dice así, Salmo 25, versículo 4, muéstrame la senda correcta, oh Señor. Muéstranos, Señor, la senda correcta. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios, el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Son dos versículos hermosos. Y quiero invitarte a que antes de continuar podamos orar estos textos y podamos decirle: Señor, reconozco que he guiado mi vida a mi propia sabiduría e inteligencia y necesito ser guiado por tu dirección, por tu sabiduría, Señor, ser guiado por la senda correcta. Enséñanos, Señor, el camino. Quizás hoy estás caminando en un camino equivocado. Sería una oración sabia y prudente decirle: Señor, enséñanos el camino. Así que quiero invitarlos a ponerse sobre sus rodillas. No es una obligación, no estás ganando el favor con Dios con ponerte de rodillas. No me vas a caer mejor si lo haces o no. Simplemente un acto de devoción al corazón, a Dios, en reverencia por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará. Permítanos orar este texto en nuestros corazones. Padre eterno, nos arrodillamos, Señor, porque en mi corazón tengo el claro, Señor, el concepto que tú eres Rey soberano sobre todo, Señor. Yo solo soy un hombre, Señor, al cual tú has tenido misericordia para ver su corazón sucio y perverso, pero también poder ver la gran victoria de Cristo en la cruz, al comprar, Señor, en la cruz, Señor, mi libertad. Y para aquellos de mis hermanos aquí presentes que han puesto su esperanza en ti, Señor, tienen esperanza segura, eterna, gloriosa. También, Señor, tú les has comprado, ahora son tuyos, te pertenecen. Padre, oramos con humildad en nuestros corazones, Señor. Muéstranos la senda correcta. No queremos, Señor, ir por la senda equivocada y posiblemente estamos en la senda equivocada, Señor. En muchas áreas de nuestra vida, quizás en el matrimonio, como padres, como hermanos, como amigos, como trabajadores, en la sociedad, en la cultura, quizás estamos en la senda equivocada. Pero, Señor, te suplicamos, Señor, con nuestras rodillas en el suelo, señálanos el camino que debemos seguir, Señor. Y es claro, Señor, que tu camino ha sido anunciado en Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar por el camino correcto, Señor. Guíanos con tu verdad, Señor. Y aquí tenemos la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Y nos harás libres por medio de ella. Enséñame, Señor. Y Dios, qué grata es esta palabra, Señor, porque hay tanto orgullo en mí, Señor, que no quiere ser enseñado, Señor, pero quebranta mi corazón orgulloso, Señor, y enséñame, Señor.
porque solo tú, Dios, puedes salvarnos. Señor, yo anhelo en mi corazón que poner mi esperanza en ti todo el momento de mi vida, todos los días de mi vida, Señor. Y puedes decir como el salmista David en este salmo, todo el día pongo en ti mi esperanza. Señor, también tu palabra dice, el que confía en ti jamás será avergonzado. Y en tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 1. Continuamos en Juan. Tenemos un gran camino, es un gran libro, es un gran texto el que vamos a estudiar hoy. Vamos a estar en Juan 1:14. Pero para poder entrar en contexto, vamos a leer los versículos del 1 al 14. Así que voy a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos, a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, pero solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Vamos a estudiar este texto. Impresionante. Podemos afirmar sin vacilación, mis hermanos, que ante nosotros está un texto muy importante de la Sagrada Escritura. No voy a decir con arrogancia el más importante, pero es el texto clave para poder entender la obra redentora de Cristo, para poder entender su persona, el ser puro, perfecto, santo, majestuoso, del que es el principio, el Dios que estaba en comunión, Padre e Hijo, cara a cara, por una eternidad pasada, el que creó todo, el que es la vida, el que es la luz, el que trajo luz y vida a todo el que cree en Él, al que el mundo ha rechazado, pero a todos los que creen en Él le ha dado el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Este mismo que Juan describe en los primeros versículos, en el conocido prólogo de Juan, que es el resumen de todo el libro, defendiendo la deidad y la humanidad de Cristo. Y entonces nos dice, entonces la palabra, que es el verbo, que es Cristo, se hizo hombre. Esta es una declaración contundente. Tal vez nosotros estamos acostumbrados a escuchar esta frase por mucho tiempo de manera religiosa y perdemos el valor profundo que tiene la frase. Cuando Juan estaba escribiendo esta carta, él sabía que tanto judíos como griegos iban a leer esta carta, iban a escuchar estas palabras, tanto para los hebreos que habían conocido por mucho tiempo la palabra de Dios. No era un concepto
nuevo para los judíos. Ellos habían escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo por medio de los profetas y sabían que era la palabra de Dios. En esencia era Dios mismo. Ese era el concepto en la mente de los judíos. Y cuando Juan les dice la palabra de Dios ya existía, ellos no pusieron una objeción. Pero cuando escuchan esa palabra, el Dios mismo, la esencia, la verdad, la luz, el carácter preciso de Dios se hizo hombre. Eso causó un impacto profundo en el corazón de ellos. Y no solo a judíos, los griegos que creían que el logos, que era un término que ellos manejaban como lo místico, lo divino, aquello que tiene en control todo, el universo, la razón, la sabiduría, algo que es invisible. Y Juan le dice, eso que ustedes creen tiene un nombre y se ha hecho hombre en carne y hueso. Jesucristo el hombre. Impactó el corazón. Y posiblemente no impacta tu corazón porque piensas de alguna u otra manera que no es tan importante lo que el texto está enseñando. Sí, Simón, se hizo hombre. ¿Y yo qué? Se hizo hombre. El Dios excelso y sublime tomó forma de hombre para redención, justificación, para salvarnos de la condenación eterna, para darnos vida eterna. Esa es la persona de Cristo. Y Juan, ¿cuál es el propósito de Juan? Dice, para que estas cosas se escribieron para que puedan creer en Él y tengan vida eterna. La mayoría de las herejías más grandes, no solo en el cristianismo, pero de manera religiosa, radican aquí, en la humanidad y divinidad de Cristo. ¿Cuántas religiones tienen a Cristo como un profeta bueno, un profeta sabio o un buen maestro? Pero Juan no está diciendo que es un buen maestro. Juan está diciéndonos a nosotros Dios mismo. Y tomó forma corporal. 100% Dios, 100% hombre. No 50% hombre y 50% Dios. Mi mente y nuestra mente no alcanza a entender este concepto. Pero porque mi mente es pequeña, cegada, no significa que no es la verdad. Porque está ahí, es su palabra. La acabamos de leer y de manera obvia y directa dice, el verbo que estaba con Dios y era Dios y es la luz y es la verdad, se hizo hombre. ¿En quién? Jesucristo. Negar la verdad de Cristo o tener una verdad a media de Cristo es aborrecer la verdad de Cristo. Mira, esto es condenatorio. Si no conoces a Cristo realmente por lo que es, puedes tener ideas fabulosas de Cristo. Pueden ser ideas fenomenales de Cristo sobre su persona, sobre su carácter. Afable, generoso, bondadoso, misericordioso, pero aún así podrías estar yendo al infierno. Porque Él no es solamente eso, Él es Dios. Soberano, excelso y sublime. Y Dios tomó la forma corporal como nosotros para sufrir y pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. ¿Entiendes? Siendo un término, un simple término para decir Dios se hizo hombre. Hay una razón detrás de esto. Y por supuesto la razón es la gloria del Padre. ¿Cuántas veces Juan dice, voy a lo mío, voy a la cruz, tengo que morir para la gloria de Dios y que el Padre se glorifique a través de mí y yo así con mi vida entregada a Él le dé gloria a Él? Sin la verdad objetiva, correcta, precisa, genuina, verdadera de Cristo, el verbo, la palabra, la luz, el logos, puede desarrollar una cosmovisión equivocada. ¿Qué te hace pensar que estás adorando al Dios verdadero? ¿Qué te hace pensar que estás adorando al Dios verdadero? Porque tienes ideas de Dios. La traducción tal vez más precisa es la palabra se hizo carne. Se hizo hombre. Carne como la tuya y como la mía. Huesos como los tuyos, como los míos.
pero 100% Dios y 100% hombre. Tenemos un gran texto delante de nosotros, nos da un testimonio fiel y certero de quién es Cristo, un testimonio preciso de la divinidad de Cristo, un testimonio preciso de la humanidad de Cristo. Se hizo hombre, una referencia al nacimiento virginal de Cristo. Esto es un complemento a lo que vemos en los evangelios, su nacimiento virginal. Y está diciendo, está concordando con sus hermanos, Lucas, Mateo, Marcos, diciendo, la luz vino al mundo, esa luz gloriosa, inaccesible para nosotros, vino al mundo y vino en forma de hombre. Y ese hombre es Cristo Jesús. Tenemos un texto que habla sobre la deidad de Cristo. El que existe, preexiste y coexiste con Dios, se hizo hombre. Debería impactar profundamente el corazón saber que Cristo glorioso, excelso, sublime, tomó forma corporal, no para darte una mejor salud, un mejor salario, un mejor vehículo. ¿Dónde dice eso la Escritura? ¿Por qué tuvo que tomar forma corporal? El maravilloso, glorioso Dios excelso se hizo carne. El Padre, que es toda clemencia y bondad, nos da en Cristo Jesús la respuesta a nuestra condición. El Padre, que está lleno de gracia y bondad, decidió de su libre voluntad haberlo hecho así, enviar a su Hijo en forma de hombre para sufrir la muerte y muerte de cruz por los pecados tuyos y míos. Esa fue la voluntad de Dios y fue el designio de Dios hacerlo así, porque era lo mejor para nosotros. Nosotros mismos no podíamos salvarnos de nuestra propia condición de pecado. Estábamos lejos de Dios, estábamos corriendo lejos de Dios, y solo Cristo, como el mediador, el verbo, el logos, la luz hecho carne, podía mediar entre nuestra condición y perversión con el Dios santo, santo, santo. Fue el designio de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la majestad de Dios, la gloria excelsa y sublime de Dios en su decisión soberana. Estábamos lejos, muertos en nuestros delitos y pecados, corríamos lejos de Dios, y dice aquí, esto es impresionante, aquel que es toda gloria y todo honor vino al mundo en forma de hombre para cumplir lo que tú y yo no podíamos ni remotamente. Porque el pecado entró por medio de un hombre, Adán, pero vemos la redención, salvación por medio de un hombre, Jesucristo hombre, 100% hombre. Esto debería avergonzar tu corazón. ¿Sabes por qué? Entender esto como lo hubiera entendido el pueblo judío, como lo hubiera entendido el pueblo griego, como lo deberíamos de entender hoy, debería cautivar nuestro corazón de admiración profunda por la majestad gloriosa de ese Cristo encarnado. No creer esto es condenatorio, porque Juan dice, se escribió ¿para qué? Para que crean. Y si no lo crees, estás perdido. No hay vida eterna. No hay vida eterna. Que el verbo se hizo carne, que la palabra se hizo carne, que el logo se hizo hombre, no tiene que ser confundido como que si Dios se hubiera transformado en hombre. No lo puedes confundir. No se transformó. No cambió su naturaleza, dejó la naturaleza divina para tomar una naturaleza humana. Es 100% hombre, 100% Dios. No se mezclan para hacer una nueva naturaleza. Ese es el misterio en Cristo Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre. Con su venida, Cristo derriba el muro que había entre nosotros y Dios. Cristo disipa la niebla profunda que había entre nosotros y Dios. Cristo es el puente que había en el abismo entre nosotros y Dios. No es un simple hecho metafísico, simbólico, de que Dios, el verbo, el logo, se hizo carne. Es la realidad del Evangelio.
Sin esa realidad, tú y yo no tendríamos esperanza, ni razón de ser, ni sentido tendría nuestra vida. Es el milagro más asombroso que tú puedes encontrar en toda la Biblia. ¿Estás buscando milagros? Aquí está tu milagro. Es asombroso que el Dios excelso y sublime, toda gloria, todo honor, se hizo hombre para por medio de su sacrificio perfecto el hombre pudiera encontrar redención para la gloria del Padre. ¿No te parece asombroso? Aquellos que les gustan los milagros, aquí está tu milagro. Y después de entender este milagro, no seguirás buscando más milagros. Porque este milagro cautiva el corazón del hombre. Porque cuando entiende que esto milagroso sucede en la vida de un hombre muerto en sus delitos y pecados, ¿por qué habría de buscar algo más? Cuando Dios ha cautivado su corazón, que el Dios excelso y sublime bajó a la tierra porque nosotros no podíamos subir hacia su gloria. ¿Todavía quieres otro milagro? Es glorioso, es poderoso, pero es condenatorio si no lo crees. Esa es la razón por la que está aquí, para que tú y yo creamos que Él es Dios 100% Dios y 100% hombre. Es el milagro más asombroso, sorprendente. Me atrevería a decir más sorprendente que la creación. Más sorprendente que lo más maravilloso que tú has visto en esta vida. Más sorprendente que aún tus deseos y anhelos más grandes. El hecho que Cristo vino al mundo es el milagro más asombroso. El hecho de que el Dios infinito, omnipotente, el eterno Hijo de Dios, llegó a ser hombre al unir su naturaleza humana y divina para siempre. De modo que el Dios infinito se convirtió en un hombre finito. El Dios omnipotente, omnipresente, se convirtió en un hombre 100% hombre, como tú y como yo. Entender esto te va a ayudar a entender muchas de tus luchas espirituales. Porque ¿sabes la diferencia entre tú y entre nosotros y Jesús? Él no pecó, pero tenía una carne y un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero sin pecado. Vas a decirme, es que Él era Dios. Vino en forma de hombre para cumplir lo que tú y yo no podíamos cumplir. Debería darte vergüenza el hecho que Dios, 100% hombre, honró, obedeció al Padre en perfección. ¡Qué absurdo que el creyente esté luchando aún con pecados! Me refiero a los pecados recurrentes, a los mismos pecados de siempre. Porque teológicamente vas a seguir pecando hasta que Cristo sea glorificado en tu vida. ¿Pero no te parece ridículo que sigues pecando en las mismas cosas de toda la vida? ¿No has muerto a tus pecados antiguos? Y Dios se hizo hombre, vivió en perfección, con un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero dio honra al Padre y glorificó al Padre con su vida. Creció en sabiduría. ¿Y tú y yo qué excusa tenemos? Pero Él era 100% Dios y 100% hombre. Es asombroso la forma en cómo nos engañamos a nosotros mismos pensando, bueno, soy pecador y voy a pecar. En cierta manera tiene sentido. Eres pecador y vas a pecar. Pero esa ha sido tu excusa todo el tiempo. Cristo vino en cuerpo humano sin pecado. Eso es importante. En un lenguaje teológico, el término que tenemos aquí se emplea para definir la unión entre dos naturalezas. Jesucristo, las dos naturalezas en Jesucristo. Esto se llama la unión hipostática. ¿Ok? Es un término teológico, se llama la unión hipostática.
Simplemente significa que hay unión entre dos naturalezas. Y señala que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Esa es la realidad, es una naturaleza humana y una naturaleza divina. Las tiene las dos, pero las dos naturalezas no se entremezclan, no hacen una nueva naturaleza, no se mezclan. Aunque Cristo tiene dos naturalezas, es una sola persona. Tratar de entender esto va a explotarnos la mente. Porque ¿qué requiere? Fe. Es creer, confiar y descansar en lo que la palabra de Dios está diciendo, es la verdad. Una vez más, Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Las dos naturalezas no se mezclan, no se entremezclan, no hacen una nueva naturaleza. Tienen las dos naturalezas, no se mezclan las dos naturalezas, pero Cristo, aún con las dos naturalezas, es una sola persona. Entonces de ahí destacamos 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios. Agustín dijo, Cristo se hizo lo que no era, pero no dejó de ser lo que ya era. Una vez más, Agustín dijo, Cristo se hizo lo que no era para llegar a ser Cristo se hizo lo que no era, pero no dejó de ser lo que ya era. Aunque Jesús nunca dejó de ser Dios, Él optó por vivir por medio del Espíritu Santo. Eso significa una cosa, Jesús vivió su vida como nosotros deberíamos vivirla. Jesús vivió su vida como nosotros deberíamos vivirla, es un ejemplo, es un testimonio. Eso deberíamos estar siguiendo. Y cuando Juan escribe su primera epístola, que es primera de Juan, nos enseña esto, el que no cree en que Jesús es 100% humano, y por supuesto él defiende su divinidad y su deidad, no es creyente, dice, no tiene el Espíritu Santo en su corazón. ¿Puedes entender por qué no puedo decir que los testigos de Jehová son cristianos? ¿O los mormones? No entran. Dentro de la definición de Juan no entran. ¿A quién le creo? ¿A ellos o a Juan? ¿A quién le creo? ¿A su filosofía? ¿O le creo a la palabra de Dios? Primera de Juan dice, podemos buscarlo rápidamente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo es un mentiroso. Y el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Capítulo 4 de Primera de Juan. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Discernimiento espiritual. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo, como lo hay hoy en todo el mundo. Y esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Dice, ¿cómo sabremos si son enviados de Dios? Dice, reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano y estas personas tienen el Espíritu de Dios. Sí lo reconocen, 100% Dios, 100% humano. ¿Por qué tenía que ser completamente humano? En sus boletines está esta parte de las notas para obediencia, para enseñarnos obediencia. Cristo es el último Adán. Adán no pudo hacerlo. No pudo obedecer a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Jesús tenía que ser hombre a fin de ser nuestro representante. Tenía que cumplir la ley, tenía que obedecer a Dios a fin de ser nuestro representante, a fin de ser un digno representante. Tenía que ser humano para poder representarte a ti o a mí, o representar a aquellos que van a creer en Él. Tenía que ser una representación genuina, siendo un mejor Adán. ¿Entiendes? Eso es la obediencia de Dios.
Para hacer un sacrificio vicario, eso significa sustituto. Tenía que ser hombre, el que iba a sustituir al hombre tenía que ser hombre. Un sacrificio perfecto, un sacrificio vicario, tomando nuestro lugar. Su sangre era real, el dolor en la cruz era real. No es místico. Para ser el único mediador entre Dios y los hombres, necesitábamos un mediador que pudiera representarnos ante Dios, que nunca pecó. Ninguno de nosotros en nuestros actos morales pudiera haber sido un buen representante, porque nacimos en pecado desde el vientre de nuestra madre. Pero Él no pecó, era el representante perfecto, porque tenía que morir. La paga del pecado es muerte, y su humanidad tenía que morir completamente. Ahora, ¿entiendes? Cuando Juan dice, esa palabra se hizo carne, iban a luchar con esto, pero nosotros que hemos creído en Él, nos regocijamos porque tenemos un sustituto que fue perfecto en todo. No solo nos regocijamos, pero tenemos un ejemplo de vida. No puedes decir, así soy yo. Porque aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador es nueva criatura, nuevos afectos, nuevos deseos, nuevos anhelos, y todos apuntan en una dirección: la gloria del Padre. Tenía que ser hombre para ser mediador entre Dios y los hombres, para ser un ejemplo de vida. ¿Cristo es tu ejemplo? No voy a hacer la pregunta que dicen, ¿qué haría Jesús en mi caso? Quiero decirte, ¿estás representando a Cristo con tu vida? No es preguntarme, ¿qué haría Jesús en este caso? Esa es una pregunta incorrecta. No es qué haría Jesús. ¿Estás siendo un ejemplo de Cristo en tu vida? Todos los días de tu vida, todos los segundos, en cada decisión, es como que si viéramos a Cristo. ¿Está creciendo Cristo en tu vida? Juan 3:30 dice, Juan el Bautista está diciendo que Cristo crezca. Y el sentido de la frase es que Cristo crezca en el ministerio, que ahora sea el prominente y el preeminente en el ministerio. Pero nosotros podemos sacar una implicación bíblica y teológica para nuestras vidas. Cristo está siendo cada vez mayor en tu vida. Eso es lo que dice Romanos, que la idea, el plan de Dios es que Cristo sea conformado en tu vida. ¿Está creciendo Cristo en tu vida? ¿O seguimos viendo al mismo hombre viejo, inmoral, corrupto, para ser un ejemplo? ¿Por qué debería ser completamente Dios? Solo un ser divino e infinito podía cargar con nuestros pecados. Tú y yo no podríamos. Ni siquiera aunque ofreciéramos nuestra vida en sacrificio a Dios y Él descargara su ira por solo los pecados de hoy, no podríamos lidiar con eso. Por eso tendría que ser 100% Dios para resistir, aguantar la ira de un Dios infinito. Tenía que ser un Dios infinito recibiéndola. Completamente Dios, para poder cargar nuestros pecados y llevar sobre sí el castigo por tus pecados y mis pecados. Debía sufrir en la cruz, debía morir en la cruz, pero solo siendo completamente Dios podía cargar con nuestros pecados. La salvación solo podría venir ¿de quién? Del Señor. No hay otra salvación, no hay otro medio de salvación. La salvación solo puede venir ¿de quién? De Dios. Eso dice la Biblia. La salvación es de Dios. Por lo tanto, tendría que ser 100% divino para que la salvación fuera 100% de Dios, no del hombre. ¿Entiendes esto? ¿Comprendes la idea atrás de esto? Porque tú puedes decir, si Jesús pudo salvar por su ejemplo y testimonio, ¿significa que yo también puedo hacerlo? No, no puedes hacerlo, porque la salvación proviene solo de Dios.
pero como creyente tiene la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. 3, solo el que era verdaderamente y completamente Dios podía ser un mediador entre Dios y los hombres y llevarnos de vuelta para darnos a conocer a Dios de forma más completa. Eso es impresionante. 100% Dios, 100% hombre. La Biblia no tiene dudas de eso. Significa que tú y yo tampoco deberíamos tener ninguna duda. Hay cosas que no podemos comprender, pero no significa que vamos a meter los conceptos de Dios en nuestros pensamientos reducidos. Entonces la palabra se hizo carne, no se refiere al mundo, se refiere a la carne como nosotros, un cuerpo corporal, o un cuerpo de carne, perdón. Vino a vivir entre nosotros, la palabra es tabernaculizó, puso su tienda en el mundo. Eso es una referencia al Antiguo Testamento, cómo venía Dios por medio de ¿qué? El tabernáculo. ¿Cómo venía Dios en el Antiguo Testamento? Era por medio del tabernáculo. Ese era el momento en que Dios bajaba a su presencia, al lugar santísimo. Ahora dice que Dios ya no lo haría de esa manera, lo hizo ¿cómo? Por medio de Jesucristo. Por eso su título en el Evangelio, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino y nos trajo consigo la divinidad, el acceso al Padre. Nos mostró al Padre. Y lo primero que vemos, dice, es la gloria excelsa del Dios encarnado. Ese es el punto número 1. Vemos la gloria de Dios. Es la gloria excelsa y sublime del Dios encarnado. Es su gloria. No había otra solución. Como el hombre pudiera salvarse, los ángeles no podían salvarte. Tu mejor momento en esta tierra no podía salvarte. Tenía que ser el excelso Dios y sublime. Y Dios mostró su gloria al enviar a Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros, tomando forma corporal para ser un sustituto vicario y para ser nuestro mediador perfecto. ¿Dónde vemos la gloria de Dios en el Antiguo Testamento? En Éxodo, con Moisés. Y mira lo interesante de esto, Moisés le dice, Padre, Dios, Yahweh, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no puedo mostrarte la gloria, porque si la miras vas a morir. Así que dice, ocúltate aquí, yo pondré mi mano y pasaré delante de ti. Y quitaré la mano para que puedas ver mi espalda. O la presencia de Dios. ¿Y nosotros podemos verla en Cristo? ¿Cómo fue representada la gloria de Dios? Vamos a ir a Éxodo 33 rápidamente. Perdón, Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 5 y 6. Esta es la presencia de Dios. Esta es la gloria de Dios. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés. Éxodo 34, 5. Y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de mí, por delante de Moisés, proclamando. Ok, esta es la misma idea, la misma conexión. Lo que acabo de decir en Éxodo 33, que Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, te lo ruego, muéstrame tu gloria. ¿Qué fue lo que Dios le mostró? Dice que vio la gloria de Dios en un término velado, porque si él miraba la gloria de Dios cara a cara iba a perecer. Y él dice, el Señor pasó por delante de mí, proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Escuchen esto, Él está mostrando la gloria de Dios. ¿Y cómo la está mostrando? Él está escuchando que Dios está proclamando su propio nombre, su propio carácter, su propio ser. Dice, el Dios compasivo, misericordioso, lento para enojarme, lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él está mostrando su gloria. No es simplemente un destello de luz. Está mostrando quién es Él.
Y cuando dice aquí, en Cristo vimos su gloria, estamos viendo la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, su amor inagotable. No es simplemente el destello de gloria, pero el carácter completo de Dios, desplegado en Cristo Jesús, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de gracia y verdad, dice más adelante el texto. El problema, hermanos, tú no has visto la gloria de Dios. ¿O la has visto? ¿Has visto a este ser hermoso, excelso y sublime y caes cautivado por reconocer lo que Él es? Misericordioso, glorioso, lento para la ira, lleno de amor inagotable. ¿Le has visto? ¿Le has conocido por lo que Él es? Mira, Moisés vio la gloria de Dios y lo que él vio es una proclamación del carácter de Dios. Y eso es lo que es Cristo. Exactamente igual. Su compasión está desplegada en Cristo. Su misericordia está representada en Cristo. El amor inagotable de Dios está representado ¿en quién? En Cristo. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la gloria de Dios. ¿Estás buscando algo más? ¿Algo más místico? Como las iglesias hoy representan la gloria de Dios tirándose al suelo y revolcando. ¿Eso es la gloria de Dios? La gloria de Dios es verle tal y cual es. Es entender sus atributos gloriosos aplicados en tu vida. No has visto la gloria de Dios si no te has arrepentido de tus pecados. No has experimentado la gloria de Dios si Dios no ha tenido misericordia de tu vida. No has experimentado la gloria de Dios si el amor de Dios no ha desbordado sobre tu vida, aun cuando eres un pecador. Y por gracia y misericordia, favor no merecido, has sido salvado de tu condición de muerte espiritual. No has visto la gloria de Dios, porque sigues muerto en tus delitos y pecados. Eso es lo que el texto enseña. Aquel glorioso sentado a la diestra del Padre, que tenía comunión perfecta cara a cara con el Padre, que estaban en una conversación eterna, que existía antes de la fundación del mundo, tomó forma corporal y vino a este mundo. Y si recordamos los textos pasados, este mundo lo rechazó. Pero vimos su gloria. Quizás Juan está pensando en el monte de transfiguración de ver la gloria de Cristo, sus vestiduras blancas, atónito, perplejo de ver a Cristo. Pero si leemos todo el libro de Juan, empezamos a notar que no solamente fue eso, sino también sus milagros. Porque él dice, estas cosas ocurrieron para darle la gloria a Dios y que ustedes puedan ver la gloria de Dios y que el Hijo sea glorificado. Pero no solo eso, la cruz del Calvario. Él lo dijo muchas veces, ha llegado la hora de que el Hijo le dé gloria a Dios y el Hijo sea glorificado. No has visto la gloria de Dios si no has entendido tu condición pecaminosa y la necesidad tan grande que tienes del Cordero de Dios haya sido un hombre y haya venido a este mundo para hacer nuestro sacrificio, para hacer el sacrificio perfecto y el sustituto tuyo y mío. ¿Tienes dudas de que eso es la gloria de Dios? Cristo es la gloria de Dios. No hay otra gloria. Cristo es la gloria de Dios. Es la gloria excelsa del Dios encarnado. Es glorioso. Solo entender su gloria en su persona es suficiente para caer de rodillas ante Él. Y termina con 2. Dice, lleno de fidelidad. Pero los textos son gracia y verdad. La gracia sublime del Dios encarnado. Es gracia. Cuando entiendes la gracia y la verdad de Dios, entenderás la gloria de Dios. Es la gracia de Dios sabiendo que no podíamos salvarnos a nosotros mismos.
Señor, sé propicio a mí. Mi sustituto. La gracia sublime, no solo el favor no merecido, pero también evoca el hecho de la belleza de Cristo. Cuán bello es Él, que despliega su gracia en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta de la importancia del mediador? Era restablecernos a la gracia del Padre. ¿Te das cuenta de la suficiencia del mediador? Porque nos restableció a la gracia del Padre. Ya no estás en enemistad con Dios. ¿Por qué? ¿Por tus buenas obras? No, porque son trapos de inmundicia. ¿Por cuáles obras entonces? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hay gracia. Es la gracia de Dios. La gracia de un Dios redentor, 100% hombre y 100% Dios, que vence la muerte y el pecado. ¿Podría hacerlo si no fuera Él la vida? Es la gracia del Dios Todopoderoso, 100% Dios, 100% hombre, que pudo vencer el pecado. ¿Y acaso no podría vencerlo? Él es la justicia. No solo venció la muerte porque es la vida, no solo venció el pecado porque Él es la justicia. No solo el Dios 100% hombre, 100% Dios tuvo el dominio y la victoria sobre toda la potestad. ¿Acaso no puede hacerlo porque Él es el Dios Todopoderoso? Por supuesto que sí. Esa es su gracia sublime. Nos ha dado vida en Él. Su gracia es el favor no merecido. No lo merecíamos, no lo ganaste, no lo podías ganar, no lo podías adquirir. Fue su favor y su misericordia en favor de los que no merecían gracia ni misericordia. Dios mostró su infinita gracia por medio de Cristo Jesús. Su infinita gracia fue mostrada en Cristo Jesús y así la gloria del Padre fue revelada. No solo es la gloria de Dios, la gracia de Dios, pero es la verdad de Dios. Y aquí culmina este pequeño verso, pero tan profundo. En la verdad de Dios encarnado, la verdad eterna del Dios encarnado, lo único que puede hacerte libre es la verdad. Es la verdad de Cristo. Él le dice a los hermanos en Colosas, ya no sigan los espejismos o las sombras de las cosas. Soy el cumplimiento de todas esas cosas. Él es la realidad de realidades. Él es la verdad. Él lo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. El verdadero camino y la verdadera vida. Si no has visto la gloria de Dios, no has disfrutado de su gracia, por supuesto no estás caminando en la verdad. Cristo es el verdadero. Cristo es el único camino. Estaba lleno de gracia, pero lleno de verdad. ¿Sabe qué significa esto también? Que la verdad de Dios es una advertencia en contra de su juicio. Porque Él está diciendo que Él es el camino verdadero. No recibirlo a Él como el camino verdadero. Estás diciendo que vas a recibir el juicio de Dios. El hecho que Él dice, vino en toda gracia, mostrando gracia y misericordia a los pecadores, pero también dice que vino en toda verdad. Está diciendo que si no tomas estas verdades para salvación, las estás tomando para condenación. Él está diciendo, soy la verdad. El hecho que sigue otras verdades, que no son las verdades absolutas, estás diciendo que estás rechazando la verdad suprema y universal por cuestiones que no son la verdad real. Él dice, lleno de gracia, mostrando la misericordia y la bondad de Dios, pero lleno de la verdad de Dios. Ahora me pregunto, ¿estás siguiendo esa verdad? ¿Estás lleno de esa verdad? Como Colosenses nos enseña, que habite el mensaje de Jesucristo en sus corazones. ¿Está lleno de la verdad de Dios? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Cristo encarnado
El Dios Todopoderoso, 100% hombre y 100% de Dios, lleno de gloria, de gracia y verdad. Lleno de gloria, de gracia y de verdad. No hay otro camino, no hay otro mediador. No podrás ver la gloria de Dios si no es por medio del mediador que es Cristo Jesús. No podrás disfrutar de la gracia de Dios si no es por medio del mediador que es Cristo Jesús. No podrás vivir en la libertad si no es por medio de Cristo Jesús. Noten esto, no estoy diciendo que la iglesia bíblica Petra es eso. Estoy diciendo, si no tienes a Cristo, no hay posibilidades que pueda haber la gloria de Dios en esta tierra ni en la venidera. No hay posibilidades. Si Cristo no es el medio, si Cristo no es el camino, no podrás disfrutar de la gloria de Dios aquí, mucho menos cuando estemos en su presencia. No habrá forma. Estoy diciendo que si no te disfrutas la gracia de Dios aquí, jamás disfrutarás de su gracia. Estoy diciendo que si no recibes la verdad de Cristo, jamás recibirás su verdad. Porque en Cristo, que es completamente Dios y completamente hombre, está desplegada la gloria del Padre, la gracia del Padre y la verdad del Padre. No recibirlo, no aceptarlo, no tomarlo, no aferrarnos a ello, es lo más tonto que puedes hacer. Él es la gracia, Él es la gloria, Él es la verdad. Con esto termino. Filipenses capítulo 2. Mi deseo es que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Eso significa la experimentación de los atributos de Dios en cada momento de tu vida. La compasión de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de los pecados de Dios. Espero que puedas disfrutar en este tiempo, hoy, la gracia de Dios. Merecías el infierno, pero por gracia y misericordia ya no es algo para ti. Porque Él cargó la ira completa del Padre en la cruz del Calvario. Y puedes vivir en libertad. Porque Cristo es la verdad. ¿Entiendes eso? Esa es la implicación para el creyente. Puede disfrutar de la gloria de Dios porque puede disfrutar de Cristo, su belleza, su verdad, su gracia, sus atributos en tu vida. Cuán compasivo ha sido el Señor contigo. Misericordioso, lleno de gracia y bondad. Cuánta gracia cae sobre ustedes. Más adelante Juan dice, es gracia sobre gracia. Y puede vivir en libertad porque Cristo libertó a los cautivos con la victoria en la cruz y puso en su dominio todas las potestades. Eres libre en Cristo Jesús. Esa es su gloria, es su gracia y su verdad. Y se resume en un solo nombre, Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿tienes la misma actitud que tuvo Cristo? Vivió para la gloria del Padre. Mostró gracia a aquellos que necesitaban la gracia. Y mostró el camino de la verdad. Jesucristo predicando sobre la verdad. ¿Tiene la misma actitud de Cristo? ¿Le dio la gloria al Padre en todo lo que hacía? Lleno de compasión por aquellos que estaban perdidos. Su corazón se dolió en lo profundo cuando vio a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quisiera arrullarte como una gallina arrulla sus pollitos? ¿Has tenido compasión? ¿Has mostrado gracia? ¿Has hablado la verdad? Vamos a leer rápidamente Filipenses. Capítulo 2, versículo 1 al 11. Escucha esto, iglesia bíblica Petra. Esta es la verdad de Dios. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay algún estímulo? Son preguntas retóricas. ¿Existe algún consuelo en su amor? Y significa que las respuestas son sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Por supuesto que sí. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Si las otras respuestas son sí, por supuesto que la respuesta a esta pregunta es sí. Pero dice, son preguntas retóricas que deberían de ser sí. Versículo 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo en todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros
y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes en decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Una definición de humildad es esta. ¿Qué es ser humilde? Los demás son superiores a ti, los demás son superiores a mí. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. La gracia y la verdad. Escuchen esto. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, un siervo, un esclavo. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Cristo es la gloria, Cristo es la gracia y Cristo es la verdad. Hermanos, ¿tienen la misma actitud de Cristo? Eso se llama amor, humildad, obediencia y servicio. Eso debería ser tú, reflejando el carácter de Cristo en tu vida, para la gloria del Padre, por la gracia de Dios y porque la verdad de Dios ha impactado profundamente tu vida. Amén. Oremos. Señor, te agradezco el privilegio tan grande, Señor, de venir a tu palabra, Señor. Cuán glorioso es tu nombre, cuán grato es conocer, Señor, que estamos lejos, Señor, pero no tenemos excusa, Señor. Viviste en perfección, Señor, para la gloria del Padre, sin pecado, sin pecar, Señor. ¿Y cuántos pecados he cometido yo hoy, Señor? Solo desde el momento que me levanté hasta este momento, ¿cuántos pecados habré cometido, Señor? Pecados de omisión, pecados de comisión, Señor. Aún las cosas que no quiero dejar ni soltar, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Pero Dios, muestra tu gloria en nuestra vida, Señor. Queremos conocerte, Señor, más profundamente. Su justicia, su misericordia. Conocerte también en tu ira, Señor. No de manera aplicada a mi vida, Señor, pero saber, Señor, que eres un Dios santo, 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 que aborrece el pecado. Y por supuesto también aborreces al pecador, Señor. Pero has tenido misericordia y gracia al mostrar el camino que es Cristo, lleno de gracia y de bondad, muriendo por pecadores que le odiaban, lo rechazaban, lo condenaban, lo escupían, corrían lejos de Él. El favor no merecido no lo ganamos, no lo adquirimos, fue pura gracia, un regalo tuyo, Señor. Y hoy podemos vivir en la verdad, en libertad. Gracias, Padre, porque Cristo fue el sacrificio completo, perfecto, en la cruz del Calvario. Gracias porque podemos tener acceso a la gloria, a la gracia y a la verdad. En tu nombre oramos, Padre. Amén.